A ver, quienes estudian ingeniería le meten años, ¿no? A la técnica, a los cálculos, los materiales, todo eso. Pero, ¿qué pasa cuando salís al mundo real? ¿Viste? Cuando llega ese momento de firmar un plano, de ponerte al frente de un proyecto. Ahí la cosa cambia, me parece. Exactamente. Ahí pasamos, digamos, del cálculo estructural puro a la estructura, pero legal y ética que sostiene toda la profesión. Y surgen preguntas muy concretas. Claro. ¿Alcanza solo con tener el título para ejercer legalmente acá en Argentina? ¿Qué son exactamente esos consejos profesionales que siempre se nombran? Y quizás la que más ruido hace, ¿no? Si algo sale mal, un diseño, qué sé yo, una instalación, un software incluso, ¿hasta dónde te llega la responsabilidad? O sea, un error técnico te puede meter en un lío legal serio. ¿Qué es eso de la mala praxis en ingeniería en el fondo? Esas son las preguntas clave que queremos desmenuzar un poco hoy. Nos vamos a basar en normativas, en documentos específicos que justamente definen cómo tienen que actuar los ingenieros e ingenieras acá. La idea es esa, ¿no? Desglosar las reglas de juego básicas. La matrícula, el código de ética, la responsabilidad civil, la penal también, y hasta cómo un ingeniero puede terminar interactuando con la justicia. Sería como entender el manual de operaciones legal y ético de la profesión. Algo así, justamente. El manual no escrito, o mejor dicho, escrito en leyes y códigos, que hay que conocer. Bien, perfecto. Entremos entonces. Para empezar, está claro que un ingeniero no trabaja en una burbuja, ¿no? Hay leyes generales que nos aplican a todos, no sé, contratos, impuestos. ¿Correcto? Pero también hay reglas específicas de la profesión. ¿Es así? Tal cual. Esas son las que regulan el ejercicio mismo, el día a día de la ingeniería. Y acá entra un concepto que es fundamental, el deber de cumplir las reglas del arte. Reglas del arte. Suena un poco abstracto. Sí, pero es muy concreto. No se trata solo de que algo funcione, ¿viste? Sino de hacerlo aplicando los conocimientos, los estándares técnicos y científicos que están aceptados para esa especialidad en ese momento. Requiere idoneidad. Idoneidad. O sea, saber lo que estás haciendo y hacerlo como se debe hacer, según la ciencia y la técnica actuales. Y si falta esa idoneidad, si no estás a la altura... Bueno, ahí entramos de lleno en la responsabilidad profesional. Si por falta de conocimiento o de habilidad, lo que técnicamente, y esto es clave, se llama impericia. Ajá. O bueno, también por negligencia, por imprudencia. Si por algo de eso se causa un daño, ahí surge la obligación de repararlo. Eso es la responsabilidad civil, la más común, digamos. Pero ojo, según qué tan grave sea, también puede haber consecuencias penales o sanciones del consejo profesional. Impericia. Me quedo con eso. O sea, no saber lo que por tu profesión tendrías que saber. Eso marca una diferencia grande. Mencionaste un tercer pilar antes. Sí, el tema de los honorarios. Cobrar lo justo por el trabajo hecho, no, siguiendo las pautas legales que pueda haber. Y un detallito, los ingenieros que son funcionarios públicos, bueno, ellos suelen tener además normativas específicas sobre conflictos de interés, deberes extra, digamos. Y hablando de entidades que regulan, mencionaste los consejos profesionales. Son como una figura constante en la vida del ingeniero, ¿no? ¿Qué papel juegan exactamente? Son claves, sí. Y es importante entender que no son clubes sociales ni sindicatos. Son organismos públicos creados por una ley. Agrupan a los profesionales de una jurisdicción, controlan la matrícula, que casi siempre es obligatoria para poder ejercer, y vigilan que se ejerza bien la profesión. Entiendo. ¿Y cómo se mantienen? ¿De dónde sacan fondos? Principalmente de la matrícula anual que pagan los ingenieros, pero también pueden venir de multas que aplican, de cursos que dictan, de asesoramientos. ¿Y qué hacen además de cobrar la matrícula? ¿Qué funciones tienen? Tienen varias. Están las administrativas, claro, llevar el registro, cobrar, también dan servicios, asesoramiento a los matriculados, cursos de actualización, a veces hasta subsidios por cosas como nacimiento, casamiento. Pero una función crucial, es la disciplinaria. Disciplinaria. O incumplen normativas profesionales. O sea, pueden investigar y sancionar a sus propios colegas. ¿Y cómo se asegura que eso sea justo? ¿Que no sea algo corporativo? Bueno, para eso existe un órgano interno específico, el Tribunal de Disciplina. Y lo interesante es que este tribunal está formado por otros profesionales de la misma matrícula que son elegidos por voto de sus pares.
Ah, mira vos. Ellos reciben las denuncias que pueda hacer un particular, por ejemplo, contra un ingeniero. Investigan, siempre garantizando el derecho a defensa del acusado, obvio. Y si comprueban que hubo una falta, aplican una sanción. Es un sistema de control entre pares, entonces. Interesante. ¿Y qué tipo de sanciones pueden poner? Va desde un reto hasta algo más fuerte. Exacto, hay toda una escala. Puede empezar con una advertencia, algo privado, o una amonestación, también privada. Después puede venir una censura pública, que ya es más visible. Multas económicas, también. Ok. Y después ya se pone más serio. Suspensiones de la matrícula que te impiden ejercer por un tiempo, hasta 2 años puede ser. Y la más grave de todas es la cancelación de la matrícula. Cancelación. Te la sacan para siempre. Bueno, te impide ejercer por hasta 5 años y es tan grave que necesita sí o sí una confirmación de un juez. No es una decisión que el consejo tome solo. Entiendo. O sea, hay consecuencias bien reales si te desvías del camino. Y ese camino, decíamos, no lo marcan solo las reglas del arte técnicas, sino también un código de ética. Precisamente. El código de ética pone las pautas de cómo te tenés que comportar como profesional. Ya no hablamos de cálculos acá, sino de, integridad, honestidad, respeto por los colegas, por los clientes, por la sociedad. Cada jurisdicción puede tener su propio código, incluso hay a nivel Mercosur. Definen los deberes básicos del ingeniero. ¿Y cuáles serían esos deberes éticos fundamentales si tuvieras que resumirlos? Mira, podríamos agruparlos en 4 ideas centrales, más o menos. Primero, lo obvio, ejercer la profesión con dignidad, con responsabilidad, aplicando esas reglas del arte que decíamos y siendo consciente de la confianza que la sociedad pone en tu título, ¿no? Claro. Segundo, portarse bien con los colegas, o sea, nada de competencia desleal como tirar los precios para robar un cliente, no andar criticando el trabajo de otros sin fundamento técnico serio, respetar la autoría de ideas o proyectos y si tenés gente a cargo, pagarles honorarios justos. Lealtad y respeto en la cancha profesional, digamos. Tiene lógica. ¿Y los otros dos? Tercero, cumplir con lo que te comprometiste. Con tus clientes, si sos independiente, con tu empleador, si estás en relación de dependencia, respetando las jerarquías y demás, con el público en general. También, la palabra y los contratos valen. Y cuarto, un punto importante, no meterse en licitaciones o concursos que tengan condiciones que vayan contra la ética o directamente contra la ley. A veces hay que saber decir, acá no participo. Y me imagino que no cumplir con estos deberes es justamente lo que te puede llevar a esas sanciones del Tribunal de Disciplina que mencionabas. Directamente. Las faltas éticas se suelen clasificar según qué tan graves son. Leves, serias, graves, gravísimas. Y la sanción que te aplican busca ser proporcional a esa gravedad, al daño que causaste o al riesgo que generaste con tu conducta. Pasemos ahora a la responsabilidad profesional en sí, que ya la mencionamos varias veces. La idea básica parece simple. Si haces un daño, tenés que repararlo. Pero, ¿cuándo exactamente nace esa obligación de reparar para un ingeniero? ¿Siempre que algo sale mal? No siempre. Para que exista responsabilidad civil, para que tengas que indemnizar, se tienen que dar sí o sí 3 condiciones juntas. Anótalas. Primero, que haya un incumplimiento de un deber o de una obligación y que ese incumplimiento se te pueda atribuir a vos, por culpa o dolo. Ok, incumplimiento atribuible. Segundo, tiene que existir un daño real, concreto, que se pueda demostrar. No alcanza con decir me perjudicó. Tiene que haber un perjuicio económico, físico, moral. Daño comprobable. Y tercero, fundamental, tiene que haber una relación de causa y efecto directa entre aquel incumplimiento y este daño. O sea, que el daño sea consecuencia de la macana que te mandaste, para decirlo simple. Si falta uno de estos 3, incumplimiento, daño o nexo causal, legalmente no hay obligación de indemnizar. Incumplimiento, daño y nexo causal. Clarísimo. Ahora, ¿cómo se determina si ese incumplimiento es atribuible? ¿Cuándo es tu culpa? Bueno, el Código Civil y Comercial acá en Argentina habla de 2 tipos de factores, subjetivos y objetivos. Los subjetivos son la culpa y el dolo. Dolo es fácil, es la intención de dañar.
hacer algo a propósito para perjudicar a otro. Malicia pura. Exacto. Y la culpa es más amplia. Es actuar con negligencia, o sea, hacer de menos, no tomar los recaudos necesarios, con imprudencia, hacer de más, arriesgarse sin sentido, o, y acá volvemos a la palabra clave para nosotros, Ahí está de nuevo. impericia es justamente la falta de los conocimientos o habilidades técnicas que se supone que tenés que tener por ser ingeniero. Es el error técnico grave por falta de saber hacer. Claro, no es solo ser descuidado, es no saber lo que deberías saber por tu formación. Y me imagino que a un ingeniero se le exige más cuidado que a cualquiera, ¿no? Totalmente. La ley lo dice clarito. Cuanto mayor es tu deber de actuar con prudencia y conocimiento, y un profesional con título universitario tiene un deber altísimo, mayor es la diligencia, el cuidado que se te exige. No podés después decir, yo no sabía que eso era así. Si sos ingenieros, se presume que ciertas cosas las sabes. Entendido. Y los factores objetivos. Mencionaste que a veces se responde aunque no haya habido culpa directa. Sí, esa es la responsabilidad objetiva. La ley dice que en ciertos casos respondes igual sin necesidad de probar tu culpa. Por ejemplo, el dueño o guardián de una cosa riesgosa piensa en una máquina, una estructura con un defecto oculto, responde por los daños que esa cosa cause. Aunque no haya sido negligente en su uso. Exacto. También quien desarrolla actividades que son riesgosas o peligrosas por su propia naturaleza. Y una muy importante en el ámbito laboral. El jefe, el empleador, responde por los daños que causen sus empleados cuando están trabajando. O sea, la empresa se hace cargo si el ingeniero que trabaja para ella comete un error y causa un daño. Eso es un montón. Amplía bastante el panorama de quién puede terminar pagando. Y esta responsabilidad puede nacer de un contrato o puede ser por fuera de un contrato, ¿verdad? Tal cual. Hablamos de responsabilidad contractual si lo que se incumple es algo que estaba pactado en un contrato. Por ejemplo, no entregar un diseño en la fecha acordada, y eso le genera pérdidas al cliente. Ok. Y es responsabilidad extracontractual si lo que violase es el deber general que tenemos todos de no dañar a los demás, aunque no haya ningún contrato firmado. El ejemplo clásico. Se cae material de una obra en construcción y lastima a alguien que pasaba por la vereda. Ahí no había contrato con el peatón, pero igual hay responsabilidad. Y todo esto que hablamos es solo la responsabilidad civil, la de reparar el daño económico. Pero un error grave de ingeniería podría tener otras consecuencias también. Sin duda, dependiendo de la gravedad, de si hubo muertos o heridos, de las circunstancias, una misma macana puede generar, además de la responsabilidad civil, una responsabilidad penal si configura un delito como un derrumbe culposo, una administrativa, la sanción del consejo profesional que ya hablamos, una laboral si sos empleado y afecta a tu trabajo, y por supuesto la ética, que siempre está. Es como una red, ¿viste? Todo está conectado. Uf, complejo. Bueno, cambiemos un poco de ángulo. Los ingenieros no solo están en la obra, en la fábrica o en la oficina de diseño. A veces se los ve en los pasillos de tribunales. ¿En qué rol aparecen ahí? Principalmente pueden actuar como auxiliares de la justicia. Los dos roles más comunes son el de perito y el de consultor técnico. Auxiliares de la justicia. Sí, porque en un juicio muchas veces surgen temas técnicos que el juez, que sabe de leyes, pero no necesariamente de estructuras o de software, no domina. Necesita que alguien con conocimientos específicos le traduzca o le explique esos aspectos técnicos del caso. Ahí es donde entra la famosa prueba pericial, entonces. Exactamente. Cuando para entender un hecho o para valorar una prueba, se necesitan conocimientos especiales de ciencia, de arte, de técnica, como la ingeniería, cualquiera de las partes puede pedir que se haga una pericia. Y se designa un experto, un perito, para que le informe al juez sobre esos puntos técnicos que están en discusión. Escuché nombrar perito y también consultor técnico. ¿Son lo mismo? A veces se confunden. No, no son lo mismo. Y la diferencia es clave. Mira, el perito lo designa el juez, de oficio o a pedido de parte. Generalmente es uno solo por especialidad, y tiene que ser imparcial. Su trabajo es ayudar al juez a entender. Es un auxiliar del juzgado. Ok. Imparcial, asistente del juez.
En cambio, el consultor técnico lo contrata cada una de las partes del juicio. El demandante puede tener el suyo, el demandado también. Su función es asesorar a la parte que lo contrató y controlar la pericia oficial, defender los intereses técnicos de su cliente. Es por naturaleza parcial, es un auxiliar de la parte. Entendido. El perito, digamos, le tira luz al juez. El consultor le cuida las espaldas técnicas a su cliente. ¿Y cómo funciona el proceso? ¿Se le hacen preguntas concretas al perito o él investiga libremente? Se le hacen preguntas concretas. La parte que pide la pericia tiene que decir qué especialidad necesita, ingeniero civil, en sistemas, químico, lo que sea, y proponer los puntos de pericia. Son literalmente las preguntas técnicas que quiere que el perito responda. Ah, bien específico. Sí. La otra parte después puede proponer otros puntos, oponerse a algunos y también puede designar a su propio consultor técnico para que siga de cerca todo el proceso pericial. ¿Y quién puede ser perito? ¿Cualquier ingeniero que esté matriculado puede anotarse en una lista? La regla general es que tiene que tener título habilitante en la materia sobre la que va a opinar. El juez lo designa, normalmente por sorteo de una lista oficial, y el profesional elegido tiene un plazo muy corto, usualmente 3 días, para aceptar el cargo. Y si acepta, ya está. Si acepta, asume una responsabilidad importante. Tiene que hacer el trabajo en el plazo que le fijen. Si no entrega el dictamen a tiempo o si renuncia sin una causa muy justificada, lo pueden remover y hasta hacerlo responsable por los gastos y los daños que cause su incumplimiento. No es un chiste. Se entiende. ¿Y qué tiene que tener ese informe, ese dictamen pericial, para que sirva? Tiene que ser muy claro, estar bien fundamentado y sobre todo responder a todos los puntos de pericia que le plantearon las partes y el juez. Tiene que explicar qué cosas examinó, qué análisis técnicos hizo, qué métodos científicos o técnicos usó y, lo más importante, a qué conclusiones llegó y por qué. Tiene que ser convincente. Y una vez que entrega el informe, ¿qué pasa? Las partes lo aceptan y listo. No necesariamente. Se notifica a las partes y ellas pueden pedirle aclaraciones al perito si algo no se entiende, o directamente pueden impugnar el dictamen si creen que tiene errores graves, que está mal fundamentado o que no respondió bien los puntos. Ahí se arma un debate técnico dentro del juicio. Y acá viene la pregunta del millón, creo. ¿El juez está obligado a seguir lo que dice el perito? Si el informe técnico concluye A, ¿el juez tiene que fallar diciendo A? No, para nada. Y este es un punto fundamental que a veces genera confusión incluso entre abogados. El dictamen pericial es una prueba muy importante, a veces decisiva, pero no es vinculante para el juez. Ah, mira vos. El juez lo tiene que valorar usando lo que se llama la sana crítica. ¿Qué es eso? Básicamente, usar la lógica, la experiencia y analizar el peritaje en conjunto con todas las otras pruebas que hay en el expediente. Un peritaje bien hecho, sólido, claro, obviamente va a tener mucho peso, pero la decisión final, la sentencia, la firma el juez basándose en todo, no solo en la pericia. O sea, el experto informa, pero el que juzga es el juez. Exactamente. Los informes de los consultores técnicos de las partes, por su lado, se valoran también, pero siempre teniendo en cuenta que vienen de alguien que asesora a una parte interesada. Muy interesante esa autonomía del juez frente al saber técnico. ¿Y los honorarios del perito, quién los paga al final? Tiene que parar la parte que pierde. Sin embargo, cuando el perito acepta el cargo, puede pedir un adelanto para cubrir los gastos que necesita para hacer la pericia. Sí tiene que comprar materiales, viajar, pagar análisis de laboratorio. Eso se puede pedir por adelantado. Clarísimo todo el rol, en el ámbito judicial. Pero antes de terminar, se menciona también otra figura, el ingeniero como árbitro. ¿Eso de qué se trata? ¿Es algo común? Bueno, el arbitraje es una de las llamadas formas alternativas de resolución de conflictos. O sea, maneras de solucionar una pelea sin tener que ir a un juicio largo y costoso en los tribunales del Estado. Alternativas al juicio tradicional. Exacto. En el arbitraje, las partes que tienen un problema se ponen de acuerdo voluntariamente en nombrar a un tercero imparcial, que puede ser una persona, el árbitro, o un grupo, un tribunal arbitral, para que decida quién tiene razón. ¿Y un ingeniero puede ser ese tercero que decide? Sí, perfectamente.
Si el conflicto es sobre temas técnicos de ingeniería, un problema en una construcción, un contrato de software que no se cumplió, una disputa sobre especificaciones técnicas, las partes pueden elegir a un ingeniero o a varios que tenga experiencia e idealmente formación específica en arbitraje, para que actúe como árbitro. ¿Y la decisión de ese ingeniero árbitro tiene peso? Totalmente. La decisión que toma el árbitro se llama laudo arbitral y es obligatoria para las partes. Tiene la misma fuerza que una sentencia judicial. Es una vía que a menudo es más rápida, más confidencial y sobre todo permite que decida alguien que realmente entiende del tema técnico en discusión. Tiene mucho sentido, especialmente en disputas muy técnicas. Supongo que por eso se ven a veces cláusulas de arbitraje en contratos grandes de construcción, de tecnología. Muy común, sí. Las partes ya pactan de antemano que si surge un problema entre ellas relacionado con ese contrato, no van a ir a tribunales, sino que lo van a resolver mediante arbitraje. Es una forma de buscar eficiencia y asegurarse de que quien decida sea un experto en la materia. Bueno, creo que hicimos un recorrido bastante completo, ¿eh? A ver, repasando rápido, vimos el marco legal general, la importancia sí o sí de la matriculación y el rol central de los consejos profesionales, con su poder de sancionar también. Analizamos el código de ética, que es como la brújula del comportamiento. Profundizamos en esa red compleja de la responsabilidad profesional, sobre todo la civil, con sus tres patitas, incumplimiento, daño, nexo causal, y esa figura clave de la impericia. Exacto. Y finalmente, exploramos cómo los ingenieros pueden ser actores dentro del sistema de justicia, como peritos imparciales o consultores de parte, y también fuera de él, como árbitros para resolver disputas técnicas. Sí, yo creo que el mensaje central que queda es que ser ingeniero o ingeniera hoy día va mucho más allá de saber calcular o diseñar. Implica necesariamente conocer y saber moverse dentro de un sistema legal y ético, entender las responsabilidades enormes que se asumen al firmar un plano o dirigir un proyecto, y en ocasiones saber cómo actuar si te toca intervenir en una disputa legal o en una forma alternativa de resolverla. La formación técnica es la base, obvio, pero sin entender este marco legal y ético, la práctica profesional queda incompleta y hasta riesgosa, diría. Queda clarísimo. Y como para dejar pensando, ¿no? Uno se pregunta, con la velocidad a la que avanza la tecnología, pensá en inteligencia artificial aplicada al diseño, materiales nuevos que ni imaginábamos, proyectos de una complejidad brutal. ¿Cómo se van a ir adaptando estas reglas del arte que mencionabas? ¿Cómo va a evolucionar la forma en que se evalúa la responsabilidad de un ingeniero frente a fallos en sistemas que son cada vez más y más complejos, casi cajas negras a veces? Son preguntas que ya están sobre la mesa, me parece, y que van a exigir una reflexión constante de la profesión y también del derecho, ¿no? Totalmente de acuerdo. Son los desafíos que ya estamos empezando a enfrentar.